Estás entrando al mundo según Vince. Es octubre y, aunque todo el año hay contenido de terror en el canal, especialmente este mes les tengo preparados un par de relatos. Este es el primero. Por mucho tiempo recibió el nombre de la Casa de la India Descarnada. La mansión, construida a mediados del siglo XVI por el valiente conquistador Raimundo de Peñarroja, que hoy en día se ubica en la esquina de Ernesto Pugivet y Carlos Pacheco, en el número 69. A pesar de su estado ruinoso, conserva un sello de misterio y majestuosidad que lo hacía destacable entre los edificios virreinales. Se dice que nadie pudo habitarla, pues, de arriesgarse, perecería de manera violenta y sobrenatural, y es que en ella mora una maldición y el espectro de la India Macuilxóchitl, dice la leyenda. Macuilxóchitl, hija de Omeocali, cacique, gobernante de la Oluta, en la región de Coatzacoalcos. 7 años había cumplido ya la niña, cuando el sumo sacerdote de la tribu acudió con el cacique para comunicarle sus predicciones. Solemne, el sacerdote señaló el destino fatal que los dioses marcaban a su hija, en sucesos que cambiarían el destino del pueblo de Oluta, a partir de la llegada de seres extraños que habrían de dominarlos, sirviéndose del rayo y el trueno. Esto ocurriría cuando la niña creciera, pero entonces el cacique ya no viviría. El punto crucial del mal augurio, le dijo, es que la niña sería la causa de su muerte. Desalentado, el cacique pidió su consejo, a lo que el sacerdote le respondió, contundente: «Debes sacrificarla. Esa niña solo traerá desgracias para ti y para nuestro pueblo». «Pero es mi hija, es princesa de Oluta, es mujer, no podrá gobernar sola. Mejor espera la llegada de un hijo varón». El cacique lo despidió y enseguida mandó traer a su esposa para comunicarle la mala noticia. Mujer de carácter fuerte y dura de sentimientos, escuchó con paciencia todo. Solo se alteró cuando éste le dijo que era necesario desaparecerla o sacrificarla incluso. «No, Omeocali, no puedo permitir que mi hija sea sacrificada, pero acepto desprenderme de ella. La daremos a los mercaderes que pasan por aquí, rumbo al tianguis de Chicalgo. Ellos se la llevarán gustosos». La niña, que en esos momentos entraba al aposento, corrió hacia ellos, se abrazó a la madre, llorando. «No me aparten de su lado, me portaré bien, me quedaré quieta en un rincón y no me moveré de ahí para no molestarlos, pero déjenme estar con ustedes». Omeocali observó con dureza a su esposa, creyendo que iba a ceder, pero ella solo le dijo: «¿Qué esperas para llevártela?». El padre tomó a la niña hoscamente y se la llevó entre sus brazos. Poco después, la entregó con unos comerciantes mayas de Xicalango, hoy Tabasco. Les encargó su cuidado y pidió que jamás la trajeran a sus tierras. La niña escuchaba en silencio, sin llorar. Apenas si miró a su padre alejarse, con el corazón lleno de pena y de amargura. Pasaron los años. Macuilxóchitl se convirtió en una mujer de espléndida belleza. Era la admiración de quienes la rodeaban. La joven solía pasar varias horas en la orilla del mar, pues alguien le había contado sobre la profecía del sacerdote. Entonces acostumbraba a meditar. Él dijo que llegaría por el mar los hijos del sol, semejantes a Quetzalcóatl, y que mi destino estaría ligado a ellos. Y yo sé, lo presiento, que uno será el hombre que me amará y a quien amaré. El 12 de marzo de 1519 se cumplió el vaticinio. Ese día desembarcó, cerca de ahí, la armada de Hernán Cortés. En un inicio, los españoles trataron de convencer a los pobladores de que llegaban en son de paz, pero estos no creyeron tal y se armó la guerra. Una multitud de nativos embistió contra los hispanos, con flechas y escudos en mano.
en tanto que estos, de menor número, se defendían con espadas y lanzas. Casi eran vencidos, pero la intervención de la caballería los salvó. Los nativos huyeron ante la presencia de los caballos, los cuales jamás habían visto, creyendo que jinete y corcel eran el mismo ser. Tras la victoria, los soldados se entregaron al saqueo, la muerte de los pobladores y el abuso de las mujeres. Macuilxóchitl, que se hallaba entre ellas, fue hecha prisionera por 4 soldados que se la disputaban, discutiendo por ella acaloradamente. Sin embargo, tuvieron que soltarla ante la orden del oficial de las huestes de Cortés, don Raimundo de Peñarroja. «Andad, caterva de rufianes, buscad comida para las bestias y alojamiento para nosotros, si no queréis que os haga ahorcar a todos. No entra en vuestra cabezota que hemos venido a colonizar estas tierras y no a saquearlas». Cuando los hombres se alejaron, don Raimundo se volvió hacia la muchacha. «En verdad sois hermosa. Ahora veo por qué estos rufianes se peleaban por vos». El capitán se marchó de ahí, pero Macuilxóchitl lo siguió, conmovida y atraída a la vez por su apuesta presencia. Este se dio cuenta y le ordenó imperativo: «Estáis en libertad, mozuela, aléjate de aquí». La muchacha se fue, pero su pensamiento en ese momento fue revelador. «Algo me dice que este es el hombre blanco que los astros reservaban para mí. Su destino es el mío, y no lo dejaré jamás». Durante el tiempo que duró la conquista, siempre se le vio al lado del capitán, solícita y fiel, lo que trajo a la postre la respuesta amorosa del conquistador. 10 años después de la batalla de Xicalango, ya terminada la conquista y establecida la Ciudad de México, metrópoli de la Nueva España, el capitán de Peñarroja se retiró a su casa recién edificada en la calle de la Candeladilla, hoy Ernesto Pujibet. Ahí vivía con Macuilxóchitl, que ya bautizada recibió el nombre de María. Con el paso del tiempo, la unión entre ambos no fue bien vista por los vecinos, especialmente los españoles, en vista de la notoria desigualdad de origen social y su naturaleza libre, de manera que pronto empezaron las murmuraciones de censura, mas nada de ello le importaba al soldado. Fingía ignorar todo lo que se decía de él para dedicarse a vivir su feliz romance. Por esos días, la gente vio entrar en su casa a un sujeto, hombre maduro y algo grueso de carnes, que vestía elegante atuendo. Se trataba de Sebastián de Aguilar y Villafuente, fino caballero que recién llegaba de España. En la entrevista con don Raimundo, el hombre fue directo en la misión que lo llevaba hasta ahí. «Vengo a ver si sois capaz de romper la promesa de matrimonio que habéis entregado a mi hija. Sabed bien que hasta España han llegado los rumores de que vivís en amaciato con una india, y os juro que si con mi honor habéis jugado al burlaros de mi hija, caro pagaréis la afrenta». Don Raimundo se incorporó de su asiento, gallardo y fuerte como era, para hablarle también en tono duro. «Sois padre, y es vuestro afán muy justo, noble señor, mas veo que ofendéis mi honor. Del capitán de Peñarroja no podéis dudar. A vuestra hija cumpliré, vive Dios, la palabra que empeñé con ella un día». Esa misma noche, el capitán llamó a la joven ante su presencia. Sutil, arguyó que tenía poderosas razones que le impedían seguir teniéndola a su lado, por lo que debían separarse para siempre. Ella, sorprendida y llorosa, lo abrazó y le rogó: «No me desprecies ahora, yo, que os he amado tanto. ¿Cómo pedís que me separe de vos? Tengo que hacerlo, mas no quedaréis desamparada, señora. Habréis de servir a la casa del caballero Alonso Hernández». Sin decir más, el castellano se retiró, dejándola con su pesar. Las últimas palabras de su amante la lastimaron, removieron el recuerdo de su infancia y la certeza de un destino sellado por la crueldad y el desamparo. Así reflexionó: «Cuando era niña me regaló mi padre, ahora me regala él también». Días después, en elegante ceremonia religiosa, don Raimundo de Peñarroja
se unió a doña Elvira de Aguilar ante el feliz beneplácito del suegro y de la comunidad española, y cuando recién casados abandonaban el templo recibiendo felicitaciones y vivas, una mujer se hallaba escondida tras una celosía del templo. El descubrimiento que hizo fue fatal. El despecho y el dolor dieron el sello definitivo en la tragedia. Con que por eso me alejáis, mas si yo no os tengo a mi lado, tampoco os tendrá esa mujer, lo juro por mis antepasados. Salió del templo a escondidas, imaginando qué hacer para vengar la afrenta, mientras seguía a la pareja de recién casados, que pronto se retiraron a la casa de Peñarroja. Macuilxóchitl acechó afuera de la casa, yendo y viniendo hacia las calles aledañas para evitar sospechas, y cuando el criado se hubo marchado, penetró por la puerta principal, con su propia llave, cerrándola tras de sí. Recorrió la amplia sala, tratando de imaginar cuál sería la alcoba de la intrusa, como la llamaba. Entretanto, observó todo a su alrededor, pendiente de cambios o arreglos distintos en la que fuera su casa. De pronto, reparó en la armadura que adornaba el salón, a la que tantas veces había sacado brillo, y sin más, tomó el hacha que sostenía la mano de la armadura. Empuñándola, recorrió las habitaciones, sigilosa. Estas permanecían con la puerta cerrada. La primera estaba en silencio completo. A continuación, una alcoba destinada a las visitas de honor, y al final la que había sido suya. Mas sin acabar de llegar a esta última, volvió a la segunda, con el presentimiento a flote y la seguridad de una respiración profunda y sosegada que no conocía y que escuchaba claramente dentro de la alcoba. Sin hacer el menor ruido, vio a la española durmiendo en un largo diván. Miró su hermosa cabeza reclinada, su rostro pleno y feliz, y en el acto levantó el arma por encima de su propia cabeza, sujetándola con ambas manos, y la descargó con todas sus fuerzas sobre el cuello de la mujer, que en el mismo instante abría los ojos. El hachazo fue certero. La cabeza de la difunta quedó desprendida de su tronco en forma total. La mujer no habría podido detener el golpe, pero desde el suelo teñido donde yacía la cabeza, ésta había quedado reclinada hacia atrás, de manera que los ojos, casi salidos de sus órbitas, parecían contemplar todo lo que hacía su verdugo. Macuilxóchitl ni siquiera miraba la cabeza espeluznante ni el cuerpo decapitado, aún caliente en el diván, porque, alterada y fuera de sí, tiró el hacha para buscar, afanosa, entre los cajones del armario y las pequeñas mesas de madera. Pronto encontró joyas y ropas finas que envolvían un pequeño bulto. Trataría de simular un robo para cubrir su crimen. A su vez, tomó la cabeza de quien había ocupado su lugar al lado de su amado y la puso también en el envoltorio. Después salió a la calle y pensó que su apariencia serena la alejaría de toda sospecha. A modo de rezo o un deseo de protección, pensó: cuando la ronda investigue, creerán que la asesinaron para robarla. Caminó varios metros, cuando de pronto vio la ronda a lo lejos, que en ese momento daba vuelta en la esquina, hacia la calle donde ella venía. Titubeó unos instantes, pero su mente la animó otra vez. Nadie me ha visto, nadie sabe nada, no tengo nada que temer. Reunió el valor, crucial en ese instante, y fríamente se dispuso a pasar al lado de la ronda. Su aplomo era tan evidente que los soldados la miraron pasar sin reparar en ella. No obstante, cuando la muchacha apenas se había alejado un poco, el jefe de la ronda se detuvo, regresó sobre sus pasos y miró en las baldosas un extraño detalle. «¡Por las barbas del demonio!», exclamó. «Mucho me equivoco, o del bulto que carga esa india han salido esas gotas de sangre. Muchacha, ven acá». Al escuchar el grito, Macuilxóchitl se paró en seco, giró sobre sí y avanzó hacia ellos, imperturbable, dispuesta a encararlos. «¿Qué es lo que lleváis ahí, india de todos los demonios?», dijo el jefe de rondines, señalando el bulto. Humilde, con la cabeza baja
escuchó su propia voz, adelgazada por el miedo, porque acababa de ver las manchas en el suelo. Quizá incluso su propia vestimenta estaba manchada. Más firme todavía le contestó: «Son ropas de mi ama, que llevo para lavar». «¿Sí? ¿Y desde cuándo la ropa sucia gotea sangre? Trae acá». La mujer, aterrada, vio cómo el oficial, con el bulto en el suelo, empezó a deshacerlo en presencia de los soldados, y cuando terminó, un grito de espanto llenó el lugar. Encima del paño extendido se hallaba la cabeza de doña Elvira de Aguilar. «Sí, yo la maté. Ella me quitó al único ser que me amó en la vida. Yo la maté y la volvería a hacerlo gustosa». La mujer fue llevada ante el tribunal de la Santa Inquisición. No se le practicó juicio formal, porque a la pregunta directa del inquisidor mayor, ella se aceptó culpable del crimen. El tribunal la condenó a la horca y a ser mutilada en la plaza pública. Sin piedad, el verdugo la arrodilló, puso sus manos sobre un madero y dejó caer el hacha sobre las manos de María, para después proceder a cortar sus piernas. Una vez que hubo cortado sus extremidades, ella gritaba que por favor no la mataran. Pedía una y otra vez perdón a don Raimundo. Gritaba que si lo mandaban llamar, éste le perdonaría. Si no lo llamaban, ella jamás iba a descansar, ni los dejaría descansar a ellos tampoco. Y en medio de sus súplicas, la mujer fue extendida de las extremidades y levantada con una cuerda hasta que murió, ahorcada y desangrada. A partir de la ejecución, en la casa de don Raimundo comenzaron a suceder cosas extrañas. Los empleados no podían trabajar más ahí, porque en cuanto caía la oscuridad, la casa se llenaba de una extraña bruma y comenzaban a escuchar gritos por todo el lugar. Eran las súplicas desgarradoras de María, pidiendo perdón a don Raimundo desde el mismo infierno. Los gritos parecían salir de los muros de la casa. No había un solo lugar donde no se escucharan, siendo los mismos gritos que se escucharon mientras arrancaban sus extremidades. Don Raimundo no pudo resistir esto, así que desocupó la casa a la brevedad. La gente que pasaba por ahí corrían despavoridos. Más tardaban en acercarse cerca de la puerta cuando empezaban aquellos alaridos. La inquietud y el miedo creció en toda la colonia, teniendo así los soldados que ir a averiguar qué era lo que estaba pasando en esa casa. Pero soldado que mandaban a vigilar y a resguardar el lugar era el mismo que amanecía muerto. No importaba cuántos mandaran, amanecían muertos por la mañana, sin ninguna señal de violencia. Lo único que tenían en común era una mueca de horror. Los padres de la esposa del conquistador no tardaron en pensar que probablemente era el alma de su hija la que estaba sufriendo por la manera tan violenta en la que había perdido la vida, así que fueron a pedir ayuda al Santo Oficio, pues si se trataba de su hija, la mujer había sido una buena cristiana y no había muerto en pecado. No merecía que su alma anduviera vagando por esa triste casona. Al escuchar estas súplicas, el Santo Oficio mandó a los frailes para exorcizar la casa y que de esa manera el alma de doña Elvira tuviera descanso. Ya con los utensilios para el caso, los religiosos se presentaron en el lugar, abrieron la puerta, que pareció graznar como un ave de mal agüero, justo en el momento que sonaban en la iglesia las campanadas de la hora en la que había sido ejecutada María. En un momento, el piso de la habitación se llenó de una bruma, la cual comenzó a tomar forma de un torso humano. Una mujer sin piernas estiraba los brazos sin manos, tratando de alcanzar a los frailes. El espectro emitió un amenazador aullido,
Al acto, levantó los muñones de sus manos amputadas, que parecían querer agarrar la vieja soga que colgaba de su cuello sin carnes, como si reviviera esos momentos de su ejecución. Dominados por el terror, los frailes le hablaron: «En nombre de Dios, contestad, ¿cuál es la causa de vuestro penar? Mi alma no descansará mientras no pueda lograr el perdón de don Raimundo. Dejad en paz a los vivos, volved a vuestro mundo de sombras, que tal es vuestra penitencia». El anciano fraile levantó en el acto la borla metálica de purificación bañada en agua bendita y la dirigió hacia ella al tiempo que rezaba, pero el espectro retrocedió al sentir el líquido entre aullidos de dolor y desapareció. Solo quedaron los conjuros religiosos y el humo de los sahumerios. Los frailes se retiraron satisfechos, creyendo que el ritual había logrado el objetivo. Al poco tiempo, la casa fue vendida, pero los dueños no duraron ni una semana. Todos los inquilinos contaban la misma hórrida escena que habían presenciado los frailes. Empezaba como un murmullo y terminaba entre gritos desgarradores y aquella bruma que tomaba la forma de María. Aparecía en el suelo sin sus piernas. Era como si pidiera ayuda, extendiendo sus sangrantes muñones. Después era levantada con brusquedad en el viento, mientras que ella trataba, sin las manos, de quitarse lo que le estaba agarrando del cuello, mientras, entre gritos y llantos, suplicaba el perdón de don Raimundo. Pero este perdón no llegó jamás. Al hombre lo mandaron a otro lugar y no se supo más de él. Nadie nunca fue a dejar una flor o a rezar una plegaria por María. Se cuenta que a la fecha todavía se escuchan los gritos de esta descarnada dentro de esta casona en el centro de la Ciudad de México, y que es hora que su alma no descansa. Hasta el día de hoy, la gente aún teme pasar por la casa de María y don Raimundo, por la casa de la India descarnada. Cuéntenme, ¿ustedes conocían esta historia del México colonial? Suscríbanse al Mundo Según Vince para acompañarme en los próximos relatos. Gracias por llegar hasta aquí y por favor, hagas lo que hagas, no mires detrás de ti.